Le agradezco a la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, maestra en Relaciones Internacionales por la UNAM, que nos acompañe en el estudio. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerla por acá. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de lo que todo el mundo está conversando esta mañana y que tiene que ver con esta palabra que ha saltado ya a las noticias y ha entrado de una manera cruda, cruel, pero ya nombrándola. Terrorismo. Ella es la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez en 30 segunditos. Soy Ileana Rodríguez Santibáñez, directora asociada del Departamento Regional de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Profesora investigadora de Derecho Internacional Público, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y miembro COMEXI. Doctora, para empezar, ¿qué es el terrorismo? Yo creo que necesitamos ponerle definiciones a esas palabras que usamos con una facilidad, con una laxidad, ¿no? Sí, fíjate que esto es muy interesante. Existen 19 convenciones u ordenamientos internacionales que han tratado de dar las características de un tipo penal de terrorismo. Sin embargo, solamente dan los elementos para que cada estado adopte el concepto y lo acote de acuerdo a su propia problemática. Lo cual es natural, porque claro, cada país, digamos, cada gobierno tienen sus retos particulares. No, el narcotráfico en México no es el mismo que en Noruega. Por lo tanto, la capacidad de ponerle cargos jurídicos a actos terroristas, pues van a diferenciar a los actos que ocurren en Noruega a los que ocurren en México. Es correcto, no serían equiparables. Entonces, el tipo penal que en este momento mantiene, por ejemplo, el Código Penal Federal, pero en atención a estas convenciones internacionales, tiene que ver con una serie de conductas en contra del Estado que tratan de socavar la seguridad nacional. Vamos a enlistarla. Una serie de cosas que socavan la seguridad del Estado. Exacto, y que tienen intrínsecamente la intención de hacerlo vulnerable y, por supuesto, asumir alguna posición respecto a esa debilidad. Muy bien. ¿Autogobierno? Sí, puede ser que generar un autogobierno. ¿Autogobierno? ¿Qué más? ¿Violencia? Violencia, por supuesto, sería otro elemento. Digamos, miedo y terror entre la población. Sí. ¿Qué otra característica tiene el terrorismo? Serían las principales, pero ahora en esta espiral de violencia, por supuesto, pueden cometer crímenes. Finalmente, el terror es mucho más llamativo, y esto siempre ha sido en todas las concepciones de guerra, en el momento en que hay pérdidas humanas que pueden generar este temor y este miedo. No es la simple amenaza, es la ejecución de estos actos violentos que son los que se perpetran en contra del Estado y que lo hace vulnerable. Ok, vulnerable. Pienso en los hechos en Monterrey del Casino Royal. Cuando un grupo de delincuentes incendian un casino. Cierran las puertas e incendian. ¿Qué es lo que sabíamos en ese entonces? Que los dueños de ese casino no habían pagado a tiempo el derecho de piso y por eso incendian. Mueren decenas de personas encerradas en el Casino Royal en tiempos en que Nuevo León, pues un día sí y el otro también había narcobloqueos. Es decir, secuestraban camiones y los atravesaban en las avenidas. Estamos hablando de crímenes, estamos hablando de miedo, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de un ataque a la seguridad del Estado. Fíjate, estamos Nacho, hablando de terrorismo que en ese momento caso. Yo sí califiqué a ese evento como un acto terrorista. Pero lo que se calificó en su momento por parte del Estado es que como no había un objetivo de ese crimen para obtener una ventaja política en contra del Estado, ni había un objetivo ideológico al respecto, entonces fundamentalmente eran un grupo de vulgares delincuentes infractores de la ley, criminales. Eso es lo que decían, ventaja política, que hoy está en entredicho, porque parece que sí buscan ventaja política, es decir, ponen a sus candidatos, infiltran los partidos políticos, infiltran las administraciones municipales, infiltran las administraciones estatales. Hoy sabemos que infiltran incluso al ejército. Ahí está el caso que se está investigando de un miembro del ejército, de un alto mando, León Trauitz, involucrado en la seguridad de los ductos de Pemex, que en realidad está acusado hoy de proteger a grupos delincuenciales que se dedicaban al huachicol. Y leo estas características nuevamente, doctora, y pienso en Culiacán. Pienso en un grupo criminal
que se sobrepone a la autoridad, que vulnera al Estado mexicano, que aterroriza a la población en las calles, que pues, genera crímenes porque hubo muertos durante esa jornada en la que supuestamente iban a detener a Ovidio Guzmán López. ¿Lo que pasó en Culiacán es terrorismo, doctora? Sí tiene un dejo de terrorismo doméstico. Cuando ellos logran combatir al Estado con la misma capacidad de fuerza que el propio ejército e incluso logran desplazarlos, a mí me parece que ya hay no solamente la ocupación de un territorio efectivo, sino una organización donde la población también respalda o ayuda para que esto ocurra. Entonces, sí empiezan a acotarse elementos que podrían incluso ser llamados como terrorismo doméstico. Sí estamos en un cambio paradigmático de situaciones en los conceptos, dada la evolución de la propia sociedad. Recordemos que incluso, por ejemplo, la Cancillería enarboló cuando este chico en un estacionamiento de Walmart prepara todo un atentado, entra a Walmart y perpetra el asesinato contra varios mexicanos ahí por temas raciales. El canciller Marcelo Ebrard dijo, eso es terrorismo. Terrorismo doméstico, y Estados Unidos en ese estado no tiene el concepto, pero a nivel federal sí lo tiene. Esto tendría que trasladarse a una corte federal para que pudiera ser acotado como terrorismo doméstico. Pero lo que quiero destacar es, sí se está aceptando la evolución de cierto tipo de problemáticas donde la intención a veces de este grupo criminal no es obtener el poder público, no es obtenerlo para sustituirlo, es simplemente que le permitan hacer lo que ha venido haciendo, y el terror es un mecanismo para obtenerlo. Tú decías algo importante aquí con lo de Culiacán y otras situaciones, en el caso del Casino Royal, etcétera. Entonces, no solamente estaríamos hablando de terrorismo doméstico, sino tendríamos que extender la situación a la corrupción de las autoridades que están involucradas o permiten que este tipo de hechos se desarrollen. Y que hacen que estos grupos defiendan sus territorios, sus autogobiernos. Es correcto. Narcoestados. Es correcto. Ahora, tenemos a un gobernador, como el gobernador de Tamaulipas, que dice, eso es terrorismo. Tenemos a una familia como los Levarón que le piden al gobierno de Donald Trump, en medio de una sucesión presidencial y en medio de las elecciones que muy bien sabe aprovechar el cínico y tramposo de Donald Trump, que declare terrorismo en México, después de lo que pasó con los Levarón. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.